En 10 minutos termino la entrevista. Así es, en 10 minutos terminamos la entrevista. Mi queridísimo y apreciado especialista en economía y petróleo, analista de tendencias, señores, presidente, director ejecutivo de Inter-American Trends. Quedamos en un punto. Esa ley de hidrocarburos de la que está hablando Delcy, ¿fue por alguna estructura que tiene el régimen interno o ya allí también está siguiendo lineamientos del presidente Donald Trump? Está siguiendo el lineamiento de Donald Trump porque en la reunión que tuvo con todas las grandes empresas de petróleo en Estados Unidos y del mundo, porque estuvo presente Repsol y estuvo presente Eni del mundo democrático, dijeron, en ese marco legal no es atractivo ir a Venezuela para poder hacer las inversiones. Y lo que está haciendo Delcy es precisamente ajustando a la medida lo que le está exigiendo los Estados Unidos. Y de ahí podríamos decir también que viene la visita del secretario de Energía para terminar de rematar esos acuerdos. Cuando uno ve esto en perspectiva y se ve todo esto que está ocurriendo, uno puede decir que aquí el elemento petrolero es uno de los que está actuando con mayor fuerza dentro de este momento que está viviendo Venezuela para la transición democrática, porque todo está conectado para que esa industria tenga las condiciones y genere los recursos necesarios para generar trabajo, estabilidad económica, porque al ingresar dólares vamos a ver mejoría en el tipo de cambio, no vamos a tener esa brecha entre el bolívar oficial y el bolívar paralelo, donde vamos a ver que se puede lograr toda una serie de actividades económicas que permitirá el crecimiento económico dentro del país. Y precisamente con ese punto quería continuar. ¿Tienen algún análisis sobre la cifra del salario mínimo que debería tener en Venezuela, si se debe realmente ya dolarizar, porque sabemos que es la moneda que se mueve incluso físicamente dentro del país? ¿Y cuál sería una cifra de un salario mínimo que pudiera mejorar las condiciones y el poder adquisitivo de los venezolanos que en este instante están ganando alrededor de $1 al mes? Fíjate, hubo una pregunta que no la respondí, que fue ¿con qué personal va a contar la industria petrolera? ¿Con qué personal va a contar, perdón? La industria petrolera, las empresas que van a Venezuela. Por supuesto, ellos van a traer los equipos técnicos, lo que van a contratar en Venezuela, los equipos de ingenieros, los modelos, ellos van a traer ese personal y van a contratar en Venezuela la labor técnica o obrera, o sea, porque tenemos los profesionales, ingenieros, ¿verdad?, en todas las ramas, tenemos los técnicos que manejan toda la parte de controles y mecánicos, y tenemos los obreros. Técnicos y obreros van a ser contratados en Venezuela, casi seguro. Entonces, cuando hablas de salario mínimo, ¿verdad?, estamos hablando del salario mínimo de la administración pública del país. No estamos hablando de los salarios que van a gozar los que están en la industria petrolera, porque es distinto. Ellos van a tener otros incentivos. Pero para tener una economía como la que estamos viendo, que está en este momento desahuciada, podríamos estar hablando, para motivar la demanda interna dentro del país, el consumo, estaríamos pensando de llevarla a unos $400, $500 mensuales. Hoy el salario mínimo está por debajo de $1, si lo comparamos con el paralelo. Entonces, ese salto es el que vamos a empezar a observar, de ir, porque como se va a ir cerrando la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, porque va a haber dólares en la economía, entonces podríamos empezar a ver la recuperación del salario real y podríamos estar hablando a la vuelta de año y medio nuevamente, que es el escenario que se está usando ahorita para estos análisis, para ir a una elección competitiva, democrática, justa, de unos $350, $400 mensuales. Entonces eso permitiría que la economía
tenga un bienestar y que estemos en condiciones de poder seguir avanzando y consolidando el proceso hacia la democracia. ¿Y con lo que se obtiene de la venta del petróleo se podría recuperar o necesitamos la presencia del Fondo Monetario Internacional? Y de ser así, ¿de qué cifra estamos hablando para que Venezuela tenga algún tipo de economía a nivel económico? ¿Algún tipo de estabilidad a nivel económico? Ok. Hasta ahora el proyecto de Trump no va a la banca multilateral. Hasta ahora no lo ha planteado. Lo ha planteado por el sector petrolero. Pero definitivamente en una estabilización económica, en un reconocimiento de la estructura que hoy está en el país, va a tener disponible por lo menos inicialmente 5.000 millones que hay en el Fondo Monetario. Se hizo eso cuando el COVID, todos los países miembros del fondo recibieron una alícuota de acuerdo a su participación para generar, porque como se paralizó la economía, todos estábamos en casa, entonces para generar esa demanda interna se entrega un préstamo que se llama de los derechos de giros especiales, ¿verdad? Y que Venezuela tenía ahí guardados 5.000 millones porque el fondo no reconocía a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, pero tampoco reconoció en ese momento cuando se tomó la decisión a Juan Guaidó como el representante de Venezuela. Entonces se congeló. Ahí hay 5.000 millones. Pero debemos recordar que el dinero del fondo es para reservas internacionales. ¿Okay? Eso permite, por supuesto, si tú tienes reservas internacionales, tú permites mover la economía. Y si vemos un plan de recuperación con reservas, con préstamos del fondo, que te permite desarrollar, siempre se ha hablado que se necesita entre 60 y 80 mil millones de dólares de préstamos de la banca multilateral. Ahí estamos metiendo Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Entonces, ese sería lo que permitiría en términos de ir más hacia el plan, ya en la transición, que permita. Porque ahorita lo que se está saliendo, si lo queremos ver, el paciente está en emergencia. Necesitas tomar medidas de choque. Y la medida de choque es meter rápidamente la economía a través, o la industria petrolera, para que genere esos recursos que permita un mejoramiento, ir estabilizando, conseguir que la economía fluya y que se permita un estado que sea mejor que el que está actualmente, que es un estado forajido, un estado que vive del narcotráfico, del oro, del contrabando de petróleo, y ir normalizando el país para llegar a un momento donde un gobierno legítimo pueda ir a usar todas sus capacidades, incluyendo la banca multilateral, y empezar nuevamente a que el país se lance hacia un futuro mejor. Ahora, solo en 30 segundos, ¿lo ve usted viable y en cuánto tiempo? Ya para cerrar. Veo el proyecto de Trump viable, tiene muchos cuestionamientos, porque prefiere la estabilización a la legitimidad, porque la legitimidad está en el mundo y María Corina, pero la estabilización está en Delcy Rodríguez. Está haciendo un experimento. Bien, amigos, estamos entonces ya despidiendo el espacio. Agradecido con Antonio de la Cruz, quien nos estaba dando una visión sumamente clara del papel que está tomando en este instante tan importante que enfrenta Venezuela, la economía y el petróleo para la estabilidad. Nosotros queremos agradecerles a todos ustedes por su compañía. Yo me despido invitándoles a mantenerse en sintonía de EBTV a través de todas nuestras plataformas. Estaremos nuevamente aquí con La Grieta el lunes a las 6 de la tarde. Por ahora me despido pidiéndoles que sigan adelante, luchando con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, metas y objetivos. Si te sientes solo, si sientes que ya no puedes más, recuerda siempre y jamás lo olvides: para Dios no hay nada imposible. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.